Hola, me llamo Melody McKnight y voy a hablar sobre la pobreza en el Caribe y especialmente en Cuba y en Puerto Rico. En el Caribe, la pobreza es un problema que afecta mucho de la región. Pobreza empieza en los tiempos de colonización en 1400 y dura hasta hoy en día. Um, mientras pobreza cambia y el problema cambia durante estos dos tiempos. Es lo mismo en muchas maneras. Una Díaz explica estas ideas y esta idea en su libro The Brief and Wondrous Life of Oscar Wilde, cuando explica Fuku, que es el ciclo de poder de una figura o un país tiene sobre de un otro figura que empieza ciclos y esta es presente en el Caribe y en Cuba y en Puerto Rico. Mientras Cuba y Puerto Rico son tan diferentes, Cuba es un país independiente y Puerto Rico es una parte de los Estados Unidos. Los dos tienen Fuku y tienen la influencia de los Estados Unidos y esta influencia causa pobreza y causa problemas en la región. Y los problemas son en la forma de imperialismo y en hegemonía en los dos países. Son diferentes y parecen diferentes en los dos, pero son presentes en los dos y crea pobreza. Imperialismo es la idea de un país que tiene una fuerza directamente, un poder directamente de un otro país. Un ejemplo es Puerto Rico, cuando lo, cuando los Estados Unidos no cuando los Estados Unidos pone un base militar en una isla en Puerto Rico y Puerto Rico no tiene una voz, es un poder directamente. Mientras en Cuba es diferente, es poder pero es diferente. Porque Cuba es independiente, los Estados Unidos no puede el poder tan directivo, pero es imperialismo también. Por ejemplo, en Cuba el embargo es un ejemplo de imperialismo porque es un poder directamente. Los Estados Unidos no puede vender, no puede bastar, no puede tener negocios con Cuba y es directamente poderoso en la región y crea pobreza, mientras en la isla del Caribe, que enseñó en la película Yo soy rico y ya lo sabe, mientras los Estados Unidos tienen directamente influencia en esta isla. Es una forma diferente en el embargo en Cuba, pero es la misma idea del imperialismo que crea pobreza en los dos países, en las dos regiones. También hegemonía es una idea que es una influencia de los Estados Unidos en Cuba y en Puerto Rico, pero es diferente. Es una influencia de cultura, es una influencia de lengua, de educación, de ideas y de organizaciones internacionales que no es tan directivo que es imperialismo, pero que tiene una influencia en los dos países que crea pobreza también. Esta es una idea de José Martí que dice que la hegemonía, la influencia de educación, políticas, las ideas es muy poderoso en la cambia de independencia en la región y también
para sostener su economía y para aprovechar su economía y terminar la pobreza. Los dos países necesitan sostener su misma identidad, su misma cultura y terminar la hegemonía de los Estados Unidos. En Puerto Rico, un ejemplo es los negocios de drogas farmacias que donde y la economía y la influencia de los Estados Unidos en la economía de Puerto Rico y muchas personas en la porque los Estados Unidos tiene porque los Estados Unidos no ayuda a Puerto Rico en su cultura única y tiene una fuerza muy poderosa en Puerto Rico para cambiar su lengua, para cambiar su educación, para tener los negocios de drogas que no es tan justo y no es tan directamente como el ejército en la isla y no es tan político como el derecho para votar, pero es poderoso en su misma manera. Un ejemplo es el cuento en clase donde un soldado en el ejército que quizás muerte y los Estados Unidos envía una carta a la familia del soldado y es en inglés y este es un ejemplo de el poder del cultura y porque muchas personas en Puerto Rico no puede sostener su vida porque no tiene bastante dinero, tiene que mover a los Estados Unidos y esto es porque hay muchos neoyorquinos y esto cambia en cultura en la idea de José Martí sostiene el foco, sostiene la pobreza, sostiene los problemas en Puerto Rico porque los Estados Unidos es una figura que no va a dar derechos, no va a ser justo en Puerto Rico. Es una figura que quiere ganar la riqueza de la región y ganar todo que puede y usar para su misma idea y para sostener y para ganar más y más y más. Y es la misma cosa en 1400 en colonización y esto es porque Fuku es un ciclo. Y en Cuba es diferente porque es un país independiente, pero Cuba es un país comunismo y país socialismo y esa idea de socialismo y comunismo no es de Cuba, es del oeste y yo pienso que José Martí voy a decir que esto es hegemonía porque no es su misma idea, su misma cultura, su misma identidad que es su gobierno y las ideas son del oeste y puede decir que Cuba no es tan pobre pero puede contestarlo. En Cuba no tiene lo mismo dinero. Los hombres tienen menos dinero que muchas otras personas y menos dinero que personas en Puerto Rico, pero tiene recursos como recursos médicos, recursos de transportación, recursos de educación y
puede contestar ¿qué es pobreza? ¿Es pobreza dinero libre que puede elegir? Que voy a pagar, voy a vender? ¿O es dinero, es pobreza la falta del dinero en total? ¿Qué es pobreza? Y esto es un problema que voy a negociar, voy a contestar en estas ideas de Foucault y esta idea de pobreza en el Caribe. Entonces, Puerto Rico y Cuba tiene problemas en pobreza, no tiene los mismos casas, los mismos dineros que tienen los Estados Unidos y otras partes del mundo. Y este problema es a causa de colonización y la idea de Foucault, de Junot Díaz, y los ciclos del poder y los ciclos de imperialismo y hegemonía del oeste y los Estados Unidos. Y mientras los dos son presentes en Puerto Rico y en Cuba, son diferentes, pero son presentes. Y ahora puede negociar, puede contestar y preguntar qué es pobreza, qué es imperialismo y qué voy a terminarlo. La pobreza es un problema que dura y es un ciclo, y si es Foucault que voy a terminarlo, es comunismo que apoya mucho a Cuba, o es para cambiar su cultura a los indígenas. ¿Qué es la solución? Porque Cuba tiene muchos ganos en su pobreza, en su calidad de vida. ¿Es Cuba pobreza? ¿Es Cuba pobre? ¿O es rica en una otra manera? Son preguntas que no voy a determinar, pero son presentes. Gracias.